Pues porque somos pobres, hemos crecido insuficientemente en México en el tiempo reciente. ¿Se fijan? Esta gráfica me encanta porque tira por la basura las narrativas de uno u otro partido político en México. Si ustedes comulgan más con el presidente o han escuchado más lo que dice el presidente dice que el periodo neoliberal de como inicios de los 80 en adelante fue terrible y no hemos crecido nada y todos los males del país en el periodo neoliberal. Y pues eso no es cierto, porque sí no fue lo mejor de la vida, pero tampoco es lo peor de la vida. Todo en general tiende a ser mucho más, pues, mucho más gris, no son tan blanco y negro las cosas. Y por eso literal elegí este color de la gráfica en gris y ser verde porque es México, ¿no? En fin. Pero este es el crecimiento del PIB, o sea, ¿no? Del tamaño de nuestra economía desde que hay datos, es decir, 1961. 2019, 2020, de hecho, porque ya la caída de ese año es de 2020, del estimado que salió a partir de que ya dijeron cuánto fue el PIB de la mitad del año. Entonces, como pueden ver, en los 60, el país tuvo un periodo que todo mundo, los políticos así como de la edad de Andrés Manuel y similares atesoran, que se llamó el desarrollo estabilizador, que fue un periodo entre 1952 y como 1967-8, donde la economía mexicana creció en promedio anual 6.3% por año, lo cual implica que había años que crecía más de 10%, como pueden ver en la gráfica. Y ese es un periodo que todo el planeta creció así. Es el periodo de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la reconstrucción de Europa y de Asia, el Marshall Plan de los gringos en el 49. Y entonces tuviste este efecto, un triple efecto que genera un enorme crecimiento en todo el planeta, obviamente en México también. Uno, la reconstrucción de la posguerra en ciertos lugares hacía que se requirieran o se demandaran un montón de productos que no necesariamente estaban solo en el país. México en particular funcionaba con el programa Bracero. El programa Bracero era un programa que empezó en la Segunda Guerra Mundial y terminó en el 63, donde durante 20 años básicamente les daban visas de trabajo, lo equivalente a visas de trabajo, a jornaleros mexicanos que se iban a trabajar de plantaciones de agricultura en California, en Florida, en distintas zonas de Estados Unidos, y les pagaban en dólares. Y entonces vivían como 6, 7 meses en Estados Unidos y luego regresaban con su familia como sin nada, o sea, sin ninguna bronca. Y los gringos lo entendían porque era como mano de obra barata y a los mexicanos les convenía porque ganaban en dólares, regresaban a México y con sus dólares empezaban a gastarlo en sus comunidades. De esos 20 años, pues esa es una de las cosas que estaba pasando y entonces un montón de pueblitos se vieron beneficiados por este tipo de políticas. Después tenías un fenómeno que también fue mucho global, pero en México fue dramático, que es el incremento de la población del país. De 1940 a 1970 se triplica la población del país, algo que nunca había pasado en la historia de México. Y es la época, piensen como de sus papás o sus tíos más, los grandes, inclusive de algunos de ustedes, chances de sus abuelos, donde todavía tenían como un montón de hijos. Y entonces eso hacía que, pues, entre más bocas tienes que alimentar, más consumes. Entre más consumes, pues más ventas tienen distintos productores, distintas tiendas. Y eso fue generando pues, un ciclo económico. Pero se podían alimentar esas bocas, había dinero con qué pagar esos tantos hijos, en buena medida porque también estaba creciendo la economía. Y estaba creciendo también la economía por otra sencilla razón muy importante. Fue un periodo mucho de urbanización del país. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial y antes de los 50, todavía una buena parte del país era rural. Y entonces empezó la migración de muchas personas del campo hacia las ciudades. Entonces empezaron a crecer ciudades medias. Piensen en Puebla, en León, en Morelia. Obviamente Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México eran ciudades más grandes, pero aún Monterrey y Guadalajara también eran mucho más chiquitas en ese momento. Y también empezaron a crecer mucho porque ahí era donde había oportunidades de empleo. Y entonces esa urbanización te va generando una dinámica distinta porque ya no están produciendo productos de bajo valor como es la agricultura, sino empiezan a producir otras cosas. Empieza a haber obreros, empieza a haber fábricas, empieza a haber otras cosas. Y para que puedan haber esas fábricas, el gobierno estaba gastando sus recursos en infraestructura, sobre todo, pues básicamente infraestructura vial, infraestructura del tipo de servicio eléctrico, gas, ese tipo de cosas muy importantes para urbanizar las regiones y que vaya dándose la actividad empresarial. Entonces, esas cosas combinadas te fueron generando un crecimiento muy acelerado que te dio el desarrollo estabilizador y que en buena parte funcionó porque el secretario de Hacienda de ese momento, que estuvo 2 sexenios con
López Mateos y con Díaz Ordaz, pues lo hizo muy bien, en el sentido de que tuvo unas políticas muy sensatas de no gastar a lo güey, sino como finanzas públicas controladas, y pues todo eso hizo que fuera creciendo el país muy rápido. Entonces generaste una clase media importante en ese momento y creció mucho. Y ese periodo siguió de crecimiento durante todos los 60. Como pueden ver en la gráfica, pues las tasas de crecimiento anual de esos años de los 60 son arriba de 5%, inclusive a veces arriba de 10%. Eso es totalmente inusitado y ya nunca pasa en México. Pero luego llegaron los 70. Y en los 70, aunque todavía tiene tasas de crecimiento por encima del 5, ven en 71, 73, 75, así, ya no estaba creciendo tanto la economía sin generar problemas, porque el crecimiento no lo es todo, es que el crecimiento es una parte muy importante de entender la riqueza de los países, pero la otra parte tiene que ver mucho con, pues, también pues que no te genere inflación y una serie de problemas. Entonces lo que estaba empezando a pasar es que estabas teniendo mucho crecimiento de la economía, todavía en los 70, pero inflación. ¿Y a qué me refiero con inflación y qué hace la inflación? Para los que no hayan llevado algún curso de economía o si los cursos que llevaron en negocios de primer semestre no alcanzaron a llegar a la parte macro de la inflación es básicamente el término económico para explicar el incremento anual de precios. O sea, ¿cuánto subieron los precios de un año a otro? Si eso es mucho, si digamos es un porcentaje de 10, 15, 20% de un año a otro, pues para muchos clientes ya no van a poder comprar ese producto porque pues, se hizo mucho más caro. Si el incremento es poquito, de 3, 4%, pues sí te alcanza, pues es un poquito más caro, pero sigues comprando tal o cual cosa que te gusta porque pues, te gusta y porque pues, no está tan caro. Pero entonces si sube mucho, dejas de tener clientes. Y entonces eso empezó a pasar en los 70. Y el crecimiento artificial porque el gobierno empezó a utilizar sus finanzas para empezar a nacionalizar la economía, es decir, empezó a comprar empresas que estaban quebrando. Y entonces, a mitad de los 70, con Luis Echeverría, el gobierno mexicano era dueño de todo tipo de empresas. No sé si ubiquen el Hotel Presidente que está ahí en Campos Elíseos, donde están los hoteles en Polanco. Se llama el Hotel Presidente porque literal era un hotel del presidente, o sea, era el hotel del gobierno mexicano. Pero tenían empresas de, no solo planes que se ve, tenían empresas de bicicletas, tenían prostíbulos, tenían todo lo que se imaginen. O sea, literal, compraban todo buscando evitar que quebraran esas empresas para no generar desempleo. Porque recuerden que el crecimiento económico y el bienestar económico siempre están asociados al apoyo político a un partido, a un régimen. En China, parte del por qué ha sobrevivido el Partido Comunista Chino tantos años es porque han crecido muchísimo y ellos lo saben. En el momento que dejen de crecer, la gente empieza a cuestionar la falta de libertades. Y lo vemos con los embates que han pasado en Hong Kong en este año y cómo pues, ellos que quieren más libertad están enfrentando que los gobiernos autoritarios no quieren darles libertad. La manera de evitar ese problema o patear el bote un rato es esencialmente pues dándoles crecimiento y dándoles de comer y dándoles consumo y todo el mundo feliz porque está compra y compra cosas. Y dicen, no, pues a lo mejor son bien no democráticos estos güeyes que los gobiernan, pero al menos nos va bien. Y ese pensamiento te permite extender la vida de los partidos. Y esa es la lógica mucho del priismo del siglo XX. El crecimiento es artificial, pero llega un momento donde, pues primero en el 77 tienes la primera crisis, primera gran crisis al final del sexenio de Luis Echeverría, y entonces cae importantemente la economía. Luego empiezas a crecer otra vez enorme, porque con López Portillo, al final de los 70, descubrieron Cantarell. Y Cantarell, para los que no sepan qué es el máximo yacimiento de petróleo que ha tenido Pemex, que ha tenido México, pero que resulta que también ha sido el segundo yacimiento más grande de petróleo de la historia de la humanidad. Entonces imagínense cuando en el 73, pero lo descubrieron real el tamaño, en el 77, descubren que estábamos inundados en petróleo. Entonces, puta, vamos a administrar la abundancia, todo va a ser chingón, vamos a desarrollarnos porque ya tenemos la fuente eterna del recurso. Y aprovechando que estaban subiendo los precios del petróleo por la crisis de la OPEP, pues México se aprovechó de eso y empezó a crecer, pero sobreinvirtió el gobierno y despilfarró recursos a los güeyes, se endeudó muchísimo. Y entonces, cuando caen los precios del petróleo en el 81, se desploma la economía porque estás endeudadísimo. Y entonces eso pasó. Y entonces en los 80 empieza a ser ese periodo muy dramático donde ya no está tan endeudado el gobierno mexicano que entonces ya no puede gastar como gastaba antes en 1000 programas sociales y un montón de cosas que paliaban las carencias de las personas. Tuvimos una década perdida. Los 80 van a ser un poquito como esta década del 2020. Van a ser una década perdida en términos económicos porque pues, las decisiones del gobierno fueron equivocadas.
estás pagando los platos rotos y una serie de problemas sociales te generaban esto. Así va a ser un poco este sexenio y lo que nos tardemos en recuperar por entre el coronavirus y las malas decisiones del gobierno, pues estamos en las mismas. El resto del periodo que ven ahí, pues es de vaivenes, a veces con crecimientos más altos, a veces con crecimientos más bajos. Con la gran crisis del 95, como pueden ver cómo se cae dramáticamente el PIB, casi 6% o 6 y cacho por ciento, y luego rebota por el Telecán, y porque los gringos decidieron meterle mucha lana con Clinton a la economía mexicana, aprovechando el Telecán. Pero luego tienen la gran crisis financiera del 2009, donde te caes, y luego rebotas porque pues, el mundo empezó a andar otra vez. Pero pues como pueden ver, en el último punto de esta gráfica, y perdón por el choro largo histórico, pero creo que le da mucho más contexto a las cosas y ahorita me apuro, es que, bueno, pues la economía mexicana se va a caer este año como 7%. Y entonces, si se cae como 7%, va a ser la caída más grande en este periodo. Entonces, ese tema, la gran pregunta es qué tan rápido nos vamos a recuperar. Fíjense en la del 95 o la del 2009. Fíjense cómo bien rápido rebotó la economía. Y aunque no pudo sostener ese nivel a los años siguientes del rebote, y en todas cayó, pero no cayó tan dramático, eh, acá se espera un crecimiento mucho más mesurado para el próximo año. La estimación es que vamos a crecer 3,5% para el próximo año. Pero si te cae 7% en un año y luego y luego recuperas 3, pues claramente no has recuperado lo que te caíste. Y entonces nos vamos a tardar varios años, probablemente todo el sexenio, en recuperar el nivel de riqueza que tenía el país antes de que arrancara el gobierno. Y esa es la combinación de dos cosas. Claramente la crisis de este año es producto de cosas de fuera, pero pues, si no le ayudas demasiado a que las empresas no quiebren y que la gente no se quede sin empleo o que tengan lana para consumir, pues es más difícil que puedan salir a flote, ¿no? Y con una economía global contrayéndose, pues más tardado va a ser, porque no tienes ahorita unos gringos o algo que te recupere rápidamente como fue en los otros momentos.